que un medio de comunicación se alinee con los intereses particulares de determinado grupo es evidente, históricamente lo podemos ver. En un primer momento, en los años aurorales, sobre todo del siglo pasado, tenemos a la prensa y el comercio defendiendo los intereses de la oligarquía, aunque ahora, lógicamente, el comercio tiene otra línea y otra posición, e incluso siempre se alinean y viven el momento político en función del que gobierna. El armisticio con el APRA del comercio es evidente. Después de ser enemigos irreconciliables, ahora son amigos íntimos. ¿No es cierto? Luego tenemos en la década del 50, cuando nace el populismo, quebrado ya la oligarquía, y surge un candidato populista, como es Fernando Belaúnde Terry, y arrastra a las masas medias, ¿no? Y que encuentra su expresión en periódicos como El Expreso, El Ojo y El Correo. Y últimamente, en la década del 70, del siglo pasado también, los sectores populares encontraron su canal de expresión en periódicos o en medios como el diario Marca, La Calle, Liberación, ahora, más o menos la primera, ¿no? La República también comienza con esa línea editorial. Por lo tanto, la historia nos demuestra que en una sociedad estratificada y escindida como la nuestra, desarticulada, necesariamente la libertad de expresión está sesgada y está manipulada no solamente por la libertad de empresa, sino fundamentalmente, está atravesada por la libertad de empresa, sino fundamentalmente, en este caso, por los intereses particulares de los grupos de interés, de los grupos sociales. ¿Deben existir límites a la libertad de expresión? Yo aquí me pronuncio que no deben haber límites políticos, pero sí éticos y morales. ¿Por qué no límites políticos? Porque estos casi siempre se prestan a la manipulación y, lo que es peor, al chantaje y a la vendetta. En cambio, los límites morales lo fija no solamente el lector o el consumidor de esa prensa, sino también el propio profesional. Y básicamente constituye, digamos, el autolimitarse, el autocontrolarse, si se quiere, a partir de principios morales y éticos. Lógicamente, tenemos administrativamente un ordenamiento jurídico que ya no sanciona ética y moralmente, sino jurídicamente, es decir, legalmente, convierte a los excesos, entre comillas, de la libertad de expresión en delito. Es decir, ¿cuándo es delito y cuándo no es delito? La expresión, es decir, lo que se dice en un medio o lo que se expresa en un medio de comunicación, ¿no es cierto? Y profesionalmente está la responsabilidad ética de quienes desarrollan la difícil tarea de comunicador social. Esos son, en mi opinión, los únicos límites que yo reconocería a la libertad de expresión, es decir, uno mismo y el lector, y el respeto que uno tiene por su oyente o por su lector, porque, y más adelante lo digo, ¿existe una ética en los medios de comunicación? Quizás estoy siendo demasiado crítico o demasiado duro, pero en la medida, y esto es importante, es decir, es importante debatir, porque en la medida en que los medios de comunicación direccionan la conciencia de la comunidad, es decir,
forman opinión pública, es necesario definitivamente que tenga esos límites morales, es decir, ciertos códigos morales claramente establecidos social como profesionalmente. Ahora bien, ¿cuáles son esos límites éticos morales? ¿Cuál es el contenido de ello? Presumo los principales valores universales, como la libertad, la igualdad, la justicia, la verdad, entre otras, que deben ser el código sobre el cual yo me rijo, me oriento profesionalmente cuando hago y ejerzo como comunicador social. Aunque la verdad siempre es temida, la verdad, sobre todo para los grupos que buscan conservar el statu quo, constituye irreverencia y, lo que es más, huele a revolucionaria. Por eso es que la verdad en regímenes como los nuestros se torna peligrosa y casi siempre se la deforma, se la acalla, y la verdad termina deformada u oculta. Lo más detestable en un comunicador social es la mentira en sus diversas formas, el silencio hasta la deformación, la injusticia, la violación de los derechos humanos, la conculcación de las libertades democráticas, entre otros. No solamente tienen la obligación moral de informar a la comunidad, sino incluso de denunciarlos. El comunicador social. Ahora bien, la actual legislación favorece un sano desarrollo de la libertad de expresión, mucho más cuando los enjuiciamientos afectan a las personas públicas. Aquí es importante. Voy a entrar también al ámbito de lo sociológico. El mundo, como nosotros, del que formamos parte, es una sociedad moderna. Y es en esta sociedad moderna donde la sociedad se ha escindido en lo público y lo privado. Aunque no somos lo suficientemente expertos para diferenciar dónde termina lo público y dónde comienza lo privado, o dónde termina lo privado y dónde comienza lo público. Y le pongo el ejemplo muy simple. Cuando el río Rímac desemboca en el mar, yo les pregunto y les reto a ustedes que me identifiquen allí, en ese encuentro entre mar y río, dónde termina el río y dónde comienza el mar, o dónde termina el mar y dónde comienza el río. Lo que significa que es muy difícil establecer un límite entre qué es lo público y qué es lo privado. Pero sin embargo, la sociedad moderna es la que trae esa decisión de lo público y lo privado. Lo público es la dimensión del Estado o de la sociedad política, y lo privado es el ámbito de la sociedad civil o de la sociedad en general. El político pertenece a la esfera de lo público. Esa es su natural esencia, ya que emana de la voluntad popular y es ella la que lo fiscaliza y es la opinión pública la que lo juzga. Pero también en lo público hay que diferenciar, y en lo político hay que diferenciar a aquellos políticos que emanan del voto popular de aquellos políticos que representan al Estado, es decir, que son designados para tal o cual puesto político dentro del Estado. Entonces, allí definitivamente ambos por igual, lógicamente, requieren lo que llaman que la prensa ejerza su labor fiscalizadora de la función pública, que ejerce cualquiera de los elementos públicos, el elegido o el señalado a dedo. Es decir,
el impuesto coercitivamente por el poder del control del Estado que ejerce en ese momento el Ejecutivo. Pero también merece ser, es decir, evaluado y juzgado. ¿Por qué? Porque al político ya lo juzga, lo evalúa y lo enjuicia la opinión pública o su elector. Al fin y al cabo, en el político y en el que ejerce el poder por la voluntad, está indicando que el soberano o que la fuente del poder está en el pueblo. Y eso es muy importante, porque todos nosotros, todos sin excepción, apelamos a la democracia. Pero no vemos que la democracia es un concepto liberal y burgués. Sí. No es la democracia de Grecia, no es la democracia de Roma, que se identifica con el Civitas o con la República. No, es la democracia liberal. Y de la democracia liberal, el de la libertad, de la igualdad, la fraternidad y la soberanía popular, es donde emana la libertad de expresión.